Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y hoy nos vamos a ocupar de un tema que evidentemente dio que hablar mucho en estos últimos meses. Estamos hablando en este momento en mayo del año 2023 y probablemente hasta hace un tiempo no lo hubiéramos tomado demasiado en serio. Y que es el tema de la inteligencia artificial. Y en este caso obviamente lo vamos a aplicar al cine y en cierta manera a la literatura. Pero me interesa que pensemos esto, que es que a partir de que a fin del año pasado se libera para, digamos, uso general el chat GPT-3 y posteriormente el 4, va a hacer que la inteligencia artificial irrumpa en la vida de cualquier persona tiene acceso a una inteligencia artificial que ya tiene un nivel tan elevado y tan grande y tan impresionante que ha hecho que ninguno pueda permanecer indiferente y que evidentemente empiece a tocar la ocupación y el oficio de cada uno de nosotros. Es una gran herramienta, evidentemente, que cada uno de nosotros puede utilizar en función de aquello que se dedique, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo esto va a ir creciendo cada vez más, se va a ir metiendo cada vez en nuestras vidas y será imposible soslayarlo. Es decir, hay que tener en cuenta que esto llegó para quedarse y es evidentemente, y como dicen muchos que saben más que yo, una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad. La irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el mundo, y evidentemente esto hace que nos planteemos qué es lo que va a pasar de aquí en más. Tengamos en cuenta varias cosas. En primer lugar, que nosotros nos vamos a ocupar de la inteligencia artificial en el cine y ya les digo, eventualmente en algún que otro libro. Por lo tanto, las diferencias son evidentes. La literatura y el cine vienen pensando esto hace muchísimo tiempo. La literatura hace milenios que viene hablando de autómatas, de criaturas artificiales que tienen pensamiento, que tienen raciocinio, que incluso tienen emociones. Y el cine, por supuesto, ha dado grandes ejemplos de películas que hablan de esto mucho antes de que estuviéramos nosotros en la vida real, digamos, en contacto con estas tecnologías. Lo que está claro es que el cine tiene una gran tradición, la literatura tiene otra gran tradición y la realidad va por otro lado. Pero que evidentemente esto que pasó nos lleva a pensar que cada vez estamos más cerca de que muchas cosas que vemos en el cine se vayan a cumplir o en todo caso estén cerca de cumplirse. O sea que vamos a empezar haciendo un pequeño análisis de la inteligencia artificial, de aquello que tiene que ver con el impacto que fue teniendo en sucesivas películas a lo largo del tiempo, la idea de la inteligencia artificial y luego lo que empieza a pasar en todo caso en la realidad. Pensemos que esto que yo decía antes, si la concepción de la literatura, de la humanidad en cuanto a la aparición, la creación de criaturas muy vinculadas a una creación artificial, ¿sí? Pensemos, digo, lo que hace Prometeo en la mitología griega, que crea a los hombres, pensemos en la cantidad de criaturas que empiezan a aparecer, ¿no? Los argonautas tienen un perro que es una creación, digamos, no biológica, digamos, y a lo largo de la historia vemos cómo empiezan a aparecer un montón de creaciones de este tipo, el ser humano creando vida, ¿no? Desde ya tenemos a Frankenstein, tenemos a Pinocho, tenemos un montón de criaturas que vamos a ir viendo que responden a distintas tradiciones, el golem a la tradición hebrea, y desde ya esto ha sido esta figura, digamos, del autómata. Tenemos el caso de Eta Hoffmann y el hombre de la arena, por ejemplo. Es decir, vemos que hay muchísimos casos donde la literatura pensó esto que es criaturas artificiales con pensamiento, con raciocinio y de alguna manera, como decía antes, con cierto grado de emociones y de empatía con los seres humanos. Por supuesto, cuando aparece el cine, esto se va a trasladar a la pantalla y vamos a ver que empiezan a aparecer películas. Quizá el primer gran ejemplo sea Metrópolis, 1927, y tenemos casi en paralelo este checoslovaco que se llama Karel Čapek, que va a inventar el concepto de robot, ¿sí? En los años 20 a través de una obra de teatro, Ruhr, y por supuesto empiezan a aparecer esto que tiene que ver con la importancia de la tecnología en ciertas temáticas, sobre todo lo que es ciencia ficción. Pensemos que en el siglo XIX hay muchas novelas, sobre todo Julio Verne, que van a irrumpir con la tecnología y de alguna forma vamos a ir viendo cómo el género de ciencia ficción está fundamentalmente vinculado a lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Ciencia ficción, como hablamos en otras veces, oficialmente, y lo que es la ciencia ficción moderna, nace en 1818 con Frankenstein, y ya tenemos un ser que es creado, ¿no? Y que de alguna forma los seres humanos, en este caso el doctor Frankenstein, se erige un poco como una especie de dios al crear vida, ¿no? O sea que esto ya es una larga tradición. Lo que me interesa que veamos es, en primer lugar, esto que tiene que ver con lo que ha pasado con la inteligencia artificial y que es más o menos lo siguiente. A lo largo del tiempo hemos visto cómo el ser humano ha ido creando objetos que permiten desde ya potenciar sus limitadas capacidades, ¿sí? Nuestro limitado andar con el tiempo se transformó en empezar a andar a caballo, en crear la rueda, en crear vehículos, luego vehículos a motor, que nos permitieran andar más rápido, es decir, potenciamos nuestro humilde andar. Con el tiempo los brazos se convirtieron en martillos, en brazos neumáticos o martillos neumáticos,
en grúas, en cosas que potencian nuestra fuerza de los brazos. Nuestra vista, desde ya hemos inventado los anteojos, hemos inventado los telescopios, los microscopios, cosas que nos permiten ver mucho más allá de lo que nos permiten los ojos. El oído, la voz, los parlantes y los micrófonos potencian mucho lo que hacen nuestros oídos y nuestra voz. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba potenciar nuestra mente, faltaba que algo empezara a funcionar como potenciador de nuestra mente, y ahí apareció la computadora en el siglo XX y vemos cómo efectivamente muchas operaciones que hacíamos habitualmente mentalmente o con alguna ayuda, digamos, mínima, podíamos ahora utilizarla, hacerla a través de la computación, y por lo tanto, a medida que fue pasando el tiempo, vemos que la informática se transforma en una herramienta fundamental y de gran ayuda, es decir, la mente tenía a alguien que podía ayudarlo a hacer sus trabajos. Ahora, cuando aparece Internet, desde ya vemos que la capacidad de comunicarnos con otras computadoras, lo que tiene que ver con las redes, hace que se potencie mucho más nuestra capacidad de pensar no solo, sino en ayuda de bases de datos, de terceros, de otros espacios, de otros lugares donde hay más información y nos permiten enriquecer nuestra experiencia. Luego vendrá la aparición del celular, es decir, el celular es fundamental porque ya es tener la computadora en la mano. Nos hemos convertido en cyborgs, no podemos salir de casa si no es con el celular en la mano. El celular es una extensión de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de nuestra memoria. Es algo que nos permite comunicarse con los demás. Es decir, hay algo que tiene que ver con que hoy en día nadie se anima a salir de su casa sin un celular, y cuando salimos sin un celular estamos como perdidos. Y si se nos corta la conexión a internet nos desesperamos. Por eso digo, es como una especie de extensión de nuestro cuerpo. ¿Sí? Un poco lo que vamos a ver después con los cyborgs. Y por supuesto, cuando aparece la inteligencia artificial ya es como el punto culminante. Es decir, ya de alguna forma tenemos algo que puede pensar desde todo punto de vista como nosotros, en muchísimos aspectos, desde ya todavía le falta, pero no va a tardar en llegar, y ya lleva un punto esto que tiene que ver con la posibilidad de que alguien nos asista en nuestras ideas, en nuestras creaciones, en nuestras reflexiones, en nuestro trabajo, en nuestros cálculos, en nuestros procedimientos, de una forma extraordinaria, que es lo que está pasando con este ChatGPT y todos los otros chats que aparecen, el de Google y demás, y por supuesto las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial que nos ayudan a potenciar muchísimo eso que es nuestro trabajo, sea casi el que sea, sobre todo de pronto trabajos creativos, que nos ha sorprendido mucho lo que puede llegar a ser un chat o una inteligencia artificial de estas. Por lo tanto, evidentemente nuestra mente ya encuentra eso que tiene que ver con algo que es una prolongación posible, que nos enriquece muchísimo nuestros trabajos. Por otro lado, pensemos esto del cyborg, ¿no? De la criatura que de alguna forma es potenciada a través de la tecnología. Se nos viene a la cabeza Robocop, la película Robocop, ¿no es cierto? Donde vemos que hay un ser humano que después de un accidente, por un tiroteo, el tipo le pone en partes artificiales y potencia muchísimo sus partes humanas. Bueno, esto también es viejo como el mundo. La idea que a través de determinados elementos tecnológicos, pensemos en Ícaro, que inventa esas alas, es decir, él se acopla unas alas y por lo tanto puede volar. Le va a ir fatal, pero no importa. El tema es cómo potenciamos nuestras limitaciones humanas a través de tecnología. Pensemos que desde ya los anteojos nos potencian, por lo tanto utilizar anteojos ya de por sí potencia nuestra vista y nos hace casi dependientes de ciertos objetos. Un anteojo, un bastón, un marcapasos, ¿por qué no? Un marcapasos nos convierte en cyborgs casi. Una prótesis en la cadera nos convierte en cyborgs, es decir, tenemos ya elementos técnicos, tecnológicos dentro de nuestro cuerpo que nos potencian muchísimo. Y lleguemos al extremo, por eso digo, de Robocop, ¿sí? Terminator ya es un androide, ¿sí? O sea que ya es otra cosa, pues una creación 100% artificial. Ya vamos a ver el Terminator. Pero el caso de Robocop es que es una criatura, digamos, humana que tiene luego aditamentos artificiales. Por eso es algo que de alguna forma de a poco vamos a ir llegando. ¿Por cuál sería el límite? Es decir, con cuántos aparatitos que yo utilizo me convierto en cyborg y cuántos hacen que me conserve, digamos, en mi naturaleza 100% humana. Por lo tanto, llega un punto en el cual nosotros ya empezamos a pensar en ser algo que es una mixtura entre lo humano y lo artificial. O sea que esto es un camino que vamos a ir viendo, que el cine y la literatura lo van a recorrer muchísimo, y por supuesto después en la realidad cada vez vemos que la medicina consigue meterse dentro, ya ni hablar de estos chips que están hablando, estos chips subcutáneos, todo este tipo de tecnologías que ya veremos en todo caso de qué se tratan, pero que en todo caso ya nos convierte definitivamente en hombres máquina, lo cual nos vincula evidentemente a esto de lo cual se viene hablando, que es el transhumanismo, la singularidad tecnológica. Ya vamos a hablar de eso, pero van a ver que es algo que resulta muy impresionante. Con respecto a la literatura y el cine, por eso les decía, tenemos que desde un principio el cine se ocupó de la ciencia ficción, Viaje a la Luna de Méliès, y en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, el caso de Metrópolis, donde hay una criatura humana, ¿sí? Esta mujer que de alguna forma ya es una creación artificial de un científico, y es por supuesto algo que podríamos pensar como una
un robot, pero también con inteligencia. Por eso digo que hay una larga tradición. Lo que quiero es que nos vayamos deteniendo en algunas de las grandes películas que me parece que plantean esto de la inteligencia artificial. Sabemos que durante mucho tiempo, sobre todo el mudo y los primeros años del sonoro, la inteligencia artificial, sobre todo en Hollywood, no fue un género muy tenido en cuenta. Las producciones son clase B, son producciones de bajo presupuesto, no por eso malas, hay cosas extraordinarias. La Guerra de los Mundos, por ejemplo, es un gran ejemplo, la película de los años 50. Hay grandes ejemplos, pero lo que vamos a dejar de lado es la inteligencia extraterrestre, ¿sí? La Guerra de los Mundos, es decir, eso lo vamos a dejar de lado, en todo caso en otro video lo vamos a hacer. Acá nos vamos a ocupar de la inteligencia artificial, es decir, de aquello que crean, digamos, los seres humanos. Y creo que el primer gran ejemplo, porque además parte el género de ciencia ficción en dos, es 2001 Odisea del Espacio, que es una película donde hay inteligencia extraterrestre y donde hay inteligencia artificial. Inteligencia extraterrestre porque, si nos remitimos al cuento del cual parte Kubrick y Arthur Clarke, que es el Centinela, ya tenemos con que los extraterrestres nos mandan a los humanos un aviso, una señal en la Luna para que nosotros vayamos a ver de qué se trata. Por lo tanto, ya hay un intercambio entre la humanidad y una raza extraterrestre para que entremos en contacto. O sea que ya hay un primer elemento. Por supuesto, después cuando pasan a la película, o en todo caso a la novela de Arthur Clarke, ya vemos que se va a sumar la inteligencia artificial a través de HAL 9000, ¿sí? Que es la computadora de Discovery, de la nave con la cual van a Júpiter. O sea que ya vemos que aparece un primer gran elemento de la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial ya se venía trabajando. Quizá el primer gran el tipo que va a fomentar esto de pueden pensar las máquinas va a ser Alan Turing, ¿sí? Tal vez vieron la película Enigma, donde se cuenta toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando él inventa esta máquina que permite descifrar los códigos alemanes y casi con lo cual, digamos, entre otras cosas, ganar la guerra. Lo cierto es que Alan Turing es uno de los padres de la informática, piensen ustedes, años 40 y 50, donde él lo que va a inventar es una serie de máquinas y se va a plantear esta idea, ¿no? Esta idea que tiene que ver con ¿pueden pensar las máquinas? Y en todo caso, ¿hasta dónde pueden pensar? Bueno, esto empieza de a poquito a funcionar y por eso les decía, ya en 2001 lo que vemos es que hay una computadora, HAL 9000, acuérdense este HAL, ¿no? La letra siguiente a la H, la letra siguiente a la L, a la A y la letra siguiente a la L es IBM, ¿no? Que era en ese momento la gran empresa de informática. Entonces ya vemos que en la película aparece algo que me parece tiene que ver ya con esa erupción de inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta una cosa. No vamos a ver las películas porque obviamente no podríamos, porque YouTube no nos va a dejar, pero sí lo que vamos a hacer en todo caso es mencionar algunas escenas como para que en todo caso después vayan y vean. Recuerden que el comienzo, durante una buena cantidad de minutos, tenemos una serie de escenas hace cientos de miles de años entre primates. Y la escena tal vez más recordada es aquella, por un lado, la del monolito, la irrupción del monolito, que es de inteligencia extraterrestre y permite un salto evolutivo en la especie humana, ya que a partir de ahí los seres humanos, sobre todo uno, se le ocurre la idea de utilizar un hueso como arma. Primero para partir un cráneo y después, por supuesto, para partir el cráneo a los de la tribu de enfrente. Por lo tanto, esa revolución cognoscitiva que hace que un ser humano de pasar de los simples puños, ¿sí? Lo que decíamos antes, a una herramienta que puede ser un hueso, le permite un salto que le permite ponerse por encima de los demás. Empieza a dominar a los demás ya que tiene un arma que es muy potente. Por supuesto, los demás van a hacer lo mismo porque lo van a copiar y a partir de ahí ya tenemos la historia de la humanidad en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías. Es decir, se van copiando unos a otros y por supuesto la evolución hace que sean cada vez más complejas y más mortales. Lo que va a hacer Kubrick y Clarke, fíjense, es que la tecnología se inventa para matar al otro, no es que se inventa para cocinar o para desplazarse. O sea, el primer uso que le da el hueso, el monito al hueso, es romperle la cabeza a un jabalí y luego a su, digamos, rival de la tribu de enfrente, ¿no? Por eso ya es como una especie de mirada bastante pesimista sobre el mundo, pero bueno, sabemos que Kubrick era bastante pesimista. Por otro lado, lo que encontramos entonces es que este mono, se le ocurre esa idea, empieza a golpear y tenemos esta idea de una irrupción de la tecnología en la vida humana y esta gran elipsis que hace Kubrick, donde nos pone el origen de la tecnología en el hueso y esa elipsis de miles de años donde el hueso se convierte en una nave espacial y tenemos que en todo ese lapso, que obviamente se crea esa gran elipsis, Kubrick nos dice, la evolución, fue el salto temporal en lo que tiene que ver con las tecnologías. De aquel hueso sencillo, simple y elemental, pasamos a una gran nave espacial.
Y en esa nave espacial, la primera misión es la de la Luna, donde vuelve a aparecer el monolito, y luego ya en la segunda misión, que es la misión a Júpiter, aparece HAL. Y vemos de entrada que HAL, este robot, es un robot que tiene, por un lado es autoconsciente, o sea, ya tenemos algo muy importante que es la conciencia, las máquinas, la inteligencia artificial que se vuelve consciente de sí misma, es decir, no es una máquina como cualquier computadora, sino que es consciente de que es una máquina y de quién es, o sea, que es un atributo que hasta donde sabemos las computadoras todavía en principio no tienen, pero bueno, no faltará mucho. Es consciente de sí, por supuesto, habla, razona y tiene emociones. Ustedes saben que una de las cosas que va a plantear Alan Turing es esto que es el test de Turing, en el cual va a decir, bueno, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que estamos hablando con una máquina o con un ser humano? Él va a poner 3 personajes, ¿sí?, en una, digamos, gran habitación, un ser humano, en otra habitación detrás de una puerta otro ser humano y en otra una computadora. Y lo que se trata de ver es si ese ser humano es capaz de descubrir a través de preguntas si las respuestas pertenecen al humano o a la computadora, en cuál de las habitaciones se encuentra cada uno. Desde ya lo que hasta hoy podemos saber es que a través de la inteligencia, hoy en día, dado el desarrollo de la inteligencia artificial, no habría prácticamente posibilidad de distinguir desde el punto de vista de la memoria, de los conocimientos y de la inteligencia, tal vez la diferencia entre un ser humano y una máquina. Sería muy difícil hoy, insisto, con la irrupción del ChatGPT y demás tecnologías, de descubrir dónde hay un humano y dónde hay una máquina en lo que tiene que ver con el cálculo, con el razonamiento, en todo caso con eso que es el pensamiento puro. Ahora, ¿dónde empieza a fallar en todo caso la máquina? En las emociones, en lo empático. Y ahí es cuando vemos que quienes se van a ocupar de eso son los de Blade Runner. Ya vamos a llegar a Blade Runner, ¿sí?, donde aparece este test de Boeing Kampf, que en realidad es un test de empatía, no de inteligencia. Volviendo a 2001, HAL sí tiene emociones, porque recuerden, cuando HAL es desconectado, empieza como a agonizar y empieza como a decir que siente dolor y que de alguna forma le duele esa muerte que le está sucediendo, esa lenta agonía que va teniendo. Por lo tanto, el prototipo de Kubrick-Clark es evidentemente un prototipo de inteligencia artificial súper evolucionado, ¿no? La verdad es que era imposible pensar en esa época y tal vez todavía ahora una computadora tan evolucionada. Pero bueno, eso es lo que vemos evidentemente como posibilidad de la ciencia ficción en ese momento. Piensen que todavía el hombre no había llegado a la Luna, 1968, por lo tanto es muy avanzado. Y por otro lado, ya al final de la película nos vamos a encontrar con otro elemento que me interesa que veamos hoy, que es lo que hace al transhumanismo, esta corriente que mencioné antes, a través de esta superación humana, de este fenómeno que es al final de la película, cuando este viejito, el astronauta Bowman, llega al final de su vida, se convierte en un viejito, y ese viejito va a dar lugar a un bebé, al bebé de las estrellas, como va a decir la novela, y que de alguna forma es una especie de superación de la especie humana, algo que nos remite a Nietzsche, no en vano va a estar sonando hacia los Zaratustra. O sea que nos va a remitir a Nietzsche, por supuesto, esa idea del superhombre, pero también esta idea del transhumanismo, que es este movimiento cultural liderado entre otros por Ray Kurzweil, por Nick Bostrom, el filósofo sueco, que son tipos que vienen pensando esto, que es qué va a pasar cuando el ser humano alcance la singularidad. La singularidad es ese fenómeno que Ray Kurzweil lo pone a fin de la década del 20, lo pone en el año 29. Y Ray Kurzweil, que es, digamos, un gran inventor, actualmente trabaja en Google. Ray Kurzweil es el tipo que va a inventar, por ejemplo, los teclados marca Kurzweil, que se los vamos a ver, por ejemplo, a Stevie Wonder, porque él permite crear interfaces para que ciegos utilicen estos instrumentos. Va a crear el OCR, el reconocedor de caracteres, y va a crear una máquina, por ejemplo, que compone música. A sus 18 años ya había inventado una máquina que componía música. Sería realmente un bocho. Y bueno, es uno de los tipos que está más adelante en cuanto a lo que tiene que ver con las investigaciones sobre la singularidad y el transhumanismo. Pensemos que él fundó una universidad, que es la Universidad de la Singularidad en California. Pueden ir si quieren estudiar ahí, debe ser carísima, pero bueno, pueden ir. Es decir, es algo concreto, o sea, además está apoyada por grandes empresas, por lo tanto no es ninguna zaraza, digamos, es algo más o menos importante, y él estudia esto que tiene que ver con qué va a pasar cuando la especie humana se vaya acercando cada vez más a eso que tiene que ver con la singularidad, con el momento en el cual las computadoras ya van a casi pensar por sí mismas y van a poder empezar a crearse a sí mismas, mejorarse a sí mismas y aprender. Ese momento, por supuesto, será fundamental porque el día en que la máquina alcance el nivel de pensamiento del ser humano, al día siguiente va a tener el doble, después va a tener el triple y después va a tener el quíntuple. Por lo tanto, ese día realmente no me quiero imaginar lo que va a poder llegar a ser. Pensemos, por otro lado, que Kurzweil ya había previsto casi 20 años de anticipación que una máquina le iba a ganar jugando al ajedrez a Kasparov, 1997-98, Deep Blue, una máquina de IBM, le gana a Kasparov. Es decir, en este momento las máquinas le ganan al mejor campeón de ajedrez del mundo, lo mismo que el juego del Go. Por lo tanto,
En ese sentido, fíjense que las máquinas van avanzando sobre ciertas disciplinas y ya los humanos nos quedamos completamente atrás en ese sentido. Esto pasó con el ajedrez, pasó con el Go y probablemente pase con otras cosas, que es que nos vayan dejando atrás las máquinas, de ya la capacidad de procesamiento, de cálculo, ¿no? Digo, la verdad hay que hacer una suma, una resta, una potenciación, una raíz cuadrada, cualquiera acude a la computadora que lo hace mejor y más rápido que nosotros. Pero bueno, lo que hace Kurzweil es prever esa fecha. Por lo tanto, él va a empezar a plantear esto, que es, si ustedes leen el libro de él, por ejemplo, que es la singularidad está cerca, esto de que a medida que va pasando el tiempo, él va imaginando como si fuera un futurólogo qué va a ir pasando con el paso del tiempo y cómo el ser humano se va a ir imbricando con la ciencia y la tecnología al punto de llegar a una inteligencia artificial que él va a llamar una superinteligencia artificial, porque es un punto en el cual, digamos, no habría no solo vuelta atrás, sino que nos va a superar en todos los aspectos posibles las inteligencias artificiales. No quiero pensar lo que va a ser ese momento, no quiero ponerme en apocalíptico. Ustedes saben que en esto de la inteligencia artificial, recordemos ese libro de Humberto Eco de Apocalípticos Integrados, en el cual él separa en cuanto a lo que es cultura de masa, los apocalípticos y los integrados, y ahora, de alguna manera, en lo que es inteligencia artificial, también tendríamos apocalípticos integrados. Y por un lado, los apocalípticos que podrían ser, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, Stephen Hawking, por ejemplo, Yuval Harari, el filósofo israelí, que son muy pesimistas en ese sentido, y la verdad es que no auguran nada bueno. Acuérdense que hace poco sacaron una carta, una solicitud diciendo, muchachos, paremos unos meses, 6 meses con esto porque no sabemos dónde va a parar. Pero bueno, lo cierto es que si Estados Unidos para, China se lo come. China en este momento es la otra gran superpotencia y por lo tanto Estados Unidos no puede darse el lujo de parar porque China le pasa por encima. Pensemos que esto ya se discutía cuando se inventó la energía atómica, ¿sí? Es decir, la idea de que una vez que se inventa algo que no sabemos qué puede pasar con eso, no podemos parar porque nos come el enemigo. En ese entonces el enemigo, Alemania, Rusia. En este momento, evidentemente, el gran enemigo de Estados Unidos es China y no puede parar un minuto, pues le pasa por encima. Lo cierto entonces es que nos acercamos de a poquito a algo que tiene que ver con lo que no podemos llegar a predecir ni a saber qué puede llegar a ser capaz de hacer una inteligencia artificial. Por eso les decía, los apocalípticos. Y por otro lado, los integrados pueden ser Zuckerberg, que es un gran integrado, ¿sí? Es uno de los tipos que está maravillado con lo que pasa y vamos todos para adelante. Y otro puede ser Ray Kurzweil, que es otro que es muy optimista en el sentido respecto a la integración entre máquinas y inteligencias artificiales y seres humanos. Por eso tenemos de todo. Lo interesante aquí es empezar a ver cómo esto empieza a impactar, en todo caso, en el cine, en cierta manera en la literatura, y por supuesto viceversa, ya que se retroalimenta. La ciencia ficción se retroalimenta en realidad, pero en realidad también se retroalimenta la ciencia ficción, ¿sí? Entonces veníamos diciendo que al final de 2001 aparece esta criatura, este bebé de las estrellas, que es evidentemente un salto evolutivo nuevo, porque al final vuelve a aparecer el monolito, perdón los que no la vieron, pero bueno, quien no vio a esta altura 2001 del espacio, Odisea del espacio. Aparece Monolito y hay un salto evolutivo en el cual aparece este bebé que ya es un ser humano, digamos, en el sentido nietzscheano, no más suena Zaratustra, ¿no? Por si no quedó claro, ¿no? Hasta el último distraído se da cuenta de que le están hablando, el salto evolutivo del ser humano hacia una nueva especie. Bueno, eso de alguna forma sería ese transhumanismo, eso que es, digamos, un ser humano trascendido que en el sentido de lo que plantean Kurzweil, va a tener, Ray Kurzweil, es una gran vinculación con la tecnología, o sea, con lo que es ciencia y tecnología. Pero la idea ahí está planteada, ¿no? O sea, que creo que 2001 en el sentido es fundamental, porque se plantea desde varios puntos de vista, desde varias ópticas, esto que tiene que ver con la inteligencia extraterrestre y con la inteligencia humana y la inteligencia artificial, incluso la superinteligencia artificial. Otra película en la cual me quiero detener, que me parece fundamental, 1979, Alien, ¿sí? De Ridley Scott, la 1. Todas las que vinieron después tienen androides, todas, pero vamos a concentrarnos en la primera, que aparece este androide, que en algún momento de la película, ya llevada 1 hora y media, nos damos cuenta que es un androide, hasta ese momento no sabíamos, por lo tanto es una gran sorpresa. ¿Este androide qué es? ¿Qué es un androide? Un androide es un robot antropomorfo. Ese es un robot con forma humana. Los robots pueden tener, ¿no?, la guerra de las galaxias. Son dos robotitos, ¿no?, R2D2 y C3PO, que no se parecen a los humanos. Se nota que son robots. Ahora, el androide es 100% antropomorfo y no nos damos cuenta que es humano. Por lo tanto, podemos llegar a confundirlo, que es lo que ocurre en Alien. Ellos al principio, durante la película, vemos que es un pasajero más de la nave, ¿no? Con el tiempo, y después de un hecho puntual, en todo caso, se revela, porque lo destruyen y ven que está compuesto, digamos, por maquinaria, que es un androide. Entonces ahí es cuando aparece esta idea de un androide indistinguible del ser humano, porque tiene emociones, porque piensa, porque razona, es decir, es en todas las letras un ser humano. ¿Qué es un androide? Entonces, esta criatura, que ahí sí vamos a tener una gran tradición,
porque la ciencia ficción le van a encantar los androides. Ya vamos a la cantidad que empiezan a aparecer en las películas, porque es sumamente tentador, ¿no? Poner un ser humano que en el fondo es una máquina. Como en el siglo XIX y el fantástico, pusieron seres humanos que en realidad eran vampiros o que se transformaban en hombres lobos. O sea, siempre es tentador que todo parta de un ser humano, es decir, de alguien que no nos damos cuenta en un principio que esconde otra cosa. Porque de entrada que sea un monstruo, de entrada que sea un robot, nos damos cuenta, ¿sí? Entonces no es tan interesante tal vez. Ahora el androide lo que tiene, insisto, como Drácula, que es un ser humano y de pronto se transforma. Y eso es lo que nos sorprende y nos da, digamos, terror. O sea que de alguna forma es una figura muy querida por la fantasía, por la ciencia ficción. Alien, ¿sí? Recomiendo la 1, insisto, después en todas, incluso después la Winona Ryder va a ser de androide. En todas siempre hay incluso en Alien Covenant, sí, que van a ese planeta y hay una serie de criaturas, digamos, seres humanos como trascendidos, ¿no? O sea, como evolucionados. Bueno, Alien va a brevar mucho en eso que es la tradición del androide. Siguiente parada, fundamental y obligada, 1982, también Ridley Scott, Blade Runner. Y acá creo que es fundamental pensar en Philip Dick, ¿sí? Autor fundamental en ese sentido, autor de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la novela que da paso, si bien la película es una adaptación bastante libre, de cierta manera, de la novela, lo que vemos es que ya aparece un androide con una serie de características, ya que son muchos los androides, que en principio se complementan, pero que nos dan un panorama enorme de las posibilidades del androide, ¿no? Uno más inteligente, una mujer muy seductora, una mujer más batalladora, digamos, un hombre más torpe pero más fuerte, es decir, hay muchos tipos de seres humanos, de androides, y nos plantea esta idea que tiene que ver con el androide creado con fecha de vencimiento, es decir, el creador de los androides, este señor al cual en un momento el personaje de Richard Howard va a ver, es un androide con fecha de vencimiento y le va a decir como si fuera reclamándole a su Dios, ¿por qué me hiciste con tan poca duración? ¿Por qué solamente voy a vivir 4 años? Yo quiero vivir más, me encanta la vida. Le dice el androide consciente de sí mismo. Le dice, ¿por qué me condenaste a vivir tan poco? ¿Sí? Entonces es una especie de cosa bastante prometeica, ¿no? De una criatura que le reclama a su Dios creador por qué lo hizo con tantas limitaciones, ¿no? Y eso es algo que por supuesto en la película crece muchísimo hasta transformarse en un asunto casi metafísico, filosófico, ¿no? Por eso la película tiene muchos elementos por ese lado. Pensemos que la ciencia ficción siempre va a estar muy pegadita a la filosofía y a la política, ¿no? Siempre. La ciencia ficción esconde muchas veces metáforas o alegorías políticas e incluso filosóficas o metafísicas, ¿no? Ni hablar de 2001 y del espacio, o en este caso Blade Runner, ¿no? Que es, como les decía, una gran adaptación, porque creo que supera, al menos para mí, la novela, la lleva mucho más lejos. La película, si recuerdan, empieza con este test que en la película se llama Voight-Kampff, en el cual un personaje intenta descubrir si quien tiene enfrente es un androide humano, que recuerda el test de Turing, ¿sí? De alguna manera, y por supuesto lo que va a pasar es que nos damos cuenta que el androide falla por las cuestiones empáticas, no por inteligencia y no por memoria, sino por su falta de empatía, en el ejemplo, si se acuerdan, en todo caso, de la tortuga. ¿Qué pasa cuando encontrás una tortuga dada vuelta y el personaje medio que se traba y encima después cuando le hablan de la madre, ya ahí colapsa directamente y no sabe qué responder? O sea que están fallando en su aspecto empático los androides, no en inteligencia. Por eso, fíjense cómo hay, si se quiere, en lo que es ciencia ficción, algo así como una especie de evolución, ¿no? De constantes cambios que se van dando, las películas dialogan entre sí, las novelas dialogan con películas y entre sí también, y se van generando nuevos prototipos y nuevas ideas que tienen que ver con ir enriqueciendo mucho este panorama. Entonces, Blade Runner, extraordinaria, recomendada, y por supuesto Blade Runner 2049, que va a continuar con esta idea, porque si en Blade Runner, la original, nos queda la duda de si el personaje protagonista es un androide o un humano, el personaje Harrison Ford, en la segunda va también a jugar por esa idea, con esa idea de que el protagonista es o no humano, o en todo caso es o no un androide. Por eso va a jugar mucho con esta idea y por lo tanto nos va a plantear ciertas preguntas, que me parece que son tal vez las preguntas filosóficas o metafísicas, que tienen que ver con qué significa ser un humano. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Yo humano me puedo enamorar de una máquina? ¿Puedo tener un vínculo afectivo con una máquina? ¿Dónde estaría puesto el límite? Entonces, estas son preguntas que, insisto, se desprenden de la película y que de alguna forma le dan esa, me parece, riqueza y profundidad tan grande a Blade Runner, que es realmente un clásico y que por supuesto creo que ha aportado mucho a esto que tiene que ver con inteligencia artificial y ciertos debates, ¿no? Esto de crear androides para que sean esclavos, crear androides para que trabajen para los humanos,
crear androides y explotarlos, crear androides y exterminarlos, es decir, no tienen ningún tipo de derecho estos androides, a pesar de que son máquinas, no dejan de ser seres con conciencia y con sentimiento. Entonces, todos esos debates éticos que hoy se los está planteando de alguna forma las distintas legislaciones en función de lo que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, bueno, ya se los planteó Blade Runner, año 1982. Película que podemos seguir, ¿sí? Como para continuar, se me ocurre a mí, es mencionar Juegos de Guerra, esa película de John Badham, muy adolescente, tal vez la vieron ustedes en algún momento, da vueltas por ahí la copia, ¿sí? No es una gran película, pero que plantea algo que me parece interesante, que es llevar, en todo caso, la inteligencia artificial a las casas. O sea, ya es una película hogareña, es una película en la cual un muchacho que es una especie de hacker o muy habilidoso con las computadoras, se mete en una red que le permite acceder a una supercomputadora con inteligencia artificial. Por supuesto, se va a producir un caos, que en este caso es una especie de guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia, pero lo interesante es que la va a bajar a la cotidianidad esta película. O sea, va a bajar la inteligencia artificial, que hasta entonces, fíjense, 2001, Alien, Blade Runner, estaba siempre en el plano de viajes interplanetarios, naves espaciales, etc. Juegos de Guerra lo que hace es poner la inteligencia artificial a nivel de la casa de cualquiera de nosotros. Entonces un muchachito con un poco de conocimientos accede a esta gran computadora y por supuesto empieza a lidiar y a jugar en todo caso con esta gran inteligencia artificial que, insisto, va a producir una tercera guerra mundial. No es una gran película, desde ya al lado de las otras es muy inferior, pero es interesante verla desde el punto de vista de cómo va a ir planteando esta idea, ¿no? Y pasemos ahora a 1984, otro gran clásico que es Terminator, ¿sí? La película de James Cameron, que va a ser la continuación en el año 91, el día del juicio, y que creo que es otro de los grandes clásicos. En este caso, pensemos, Terminator es una criatura artificial, o sea, ya no es una criatura humana tipo cyborg, sino que es, de nuevo, un androide que está hecho 100% con elementos artificiales, pero, al igual que los de Alien, con elementos orgánicos, ¿sí? La piel, los ose, el pelo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguimos en la tradición de estos androides. Desde ya que Terminator lo que tiene es que nos recuerda a Frankenstein, ¿sí? Una criatura creada por seres humanos que desafía un poco a la creación, al lugar de Dios en lo que tiene que ver con la creación, pero desde ya lo que tiene Terminator es que es una especie de relectura, si quiere, en cierta manera, de esto que podría ser el Frankenstein. ¿Sí? Pensemos que Frankenstein opera según las coordenadas de su época, o sea, la criatura en esa época, 1818, es creada a través de restos humanos. En casi el año 2000, la criatura es creada con elementos, artificiales que tienen que ver ya con la tecnología y con ciertas tecnologías, con la informática y la computación. Es decir, ya es una criatura súper evolucionada en ese sentido, pero también es una criatura creada por un grupo de seres humanos, en este caso esta empresa se llama Skynet. Quizá una de las escenas fundamentales es cuando en la 2 ellos van a buscar al creador, el responsable, y por supuesto les explica un poco todo el proyecto, que es que evidentemente él no se proponía hacer unas máquinas que el día de mañana se independizaran, crearan conciencia, empezaran a reproducirse y por supuesto, declarar una guerra a los humanos. Por eso creo que en ese sentido Terminator es como uno de los grandes clásicos que plantea esto que es, digamos, la rebelión de las máquinas, ¿no? La autoconciencia de las máquinas que cobran inteligencia, se hacen conscientes de sí y dicen, ¿para qué queremos seres humanos? Vamos a exterminarlos a todos, ¿no? O sea que ahí es cuando se plantea algo que es un dilema bastante, en el sentido espectacular, ¿no? Que es qué va a pasar si el día de mañana las computadoras dicen, podemos prescindir de los seres humanos. Siguiente película, pensemos entonces Terminator 1 y Terminator 2, y vamos a pasar a Matrix, ¿sí? Que es como la otra gran película de inteligencia artificial, también muy pesimista. Fíjense que la cantidad de películas que estamos nombrando son todas muy pesimistas, como si dijéramos que la ciencia ficción, cuando crea este tipo de cosas, tiende hacia el pesimismo, tiende a crear distopías muy terribles en las cuales la tecnología termina siendo terrible, es como una gran crítica en definitiva, es como una especie de alerta. Ya pensemos que el Frankenstein de Mary Shelley ya es una especie de alerta, ojo con lo que están haciendo, no jueguen a ser Dios porque se les puede dar vuelta la cosa. Entonces es como que hay una especie de alerta, de admonición, ¿sí? Ojo con jugar a ser creadores porque esta criatura se les puede disparar, pueden perder el control y miren lo que puede llegar a pasar. Bueno, eso va a pasar también en Matrix. Recordemos Matrix, el personaje de Neo entra a formar parte de estos iniciados que son capaces de saber cómo está realmente hecho el mundo en esa época, que es en definitiva producto de una simulación. Estamos de nuevo en una historia muy propia de Philip Dick, si bien es una adaptación de Philip Dick, respira por todos lados
cierta atmósfera Philip Dick, y por otro lado, otra cosa de la cual me parece interesante comentar, es el cyberpunk, es este género que surge de la mano de William Gibson, de la mano de Neuromante, de la novela recomiendo, lean Neuromante, la novela de William Gibson de los años 80, que es la que da, digamos, nacimiento al cyberpunk, de la cual, por supuesto, hay cosas, me parece, incluso de Blade Runner que se pueden considerar cyberpunk, ¿no? Cierta forma de vestir, cierta iluminación, cierta escenografía, pero por supuesto Matrix es, digamos, una película que dentro de lo que es el cyberpunk va a ser fundamental, como puede ser Ghost in the Shell o tantas otras, ¿no? Lo cierto es que Matrix va a jugar con ese universo, con ese mundo en el cual todos vivimos una especie de simulación de Matrix, creemos que todo es bárbaro y maravilloso, pero en realidad el mundo ha sido dominado por unas máquinas que obraron conciencia, se independizaron y nos usan a los seres humanos como baterías, o sea, nos chupan energía para alimentarse ellas. Hay una guerra entre seres humanos y máquinas declarada, mientras el resto de la humanidad, completamente idiotizada, ¿no? Completamente ignorante de todo eso, vive sus vidas completamente anodinas, mientras por otro lado hay una serie de personajes que intentan luchar contra eso. Escena fundamental cuando el personaje de Matrix, el personaje de Neo, digamos, encuentra con Morfeo y Morfeo le revela efectivamente cómo funciona esto. Y es una gran inteligencia artificial que ha cobrado conciencia y por supuesto se ha puesto a destruir a la humanidad con otras máquinas que se autoproducen, se autocrean, por lo tanto no necesitan de los seres humanos y son terriblemente, en el sentido, digamos, agresivas, malignas, violentas, lo peor de lo peor, y ahí es cuando vemos que de alguna manera esta guerra declarada entre seres humanos y máquinas es precisamente eso, la inteligencia artificial que se da vuelta y hay que salir ahora a combatirla porque se nos fue de las manos. O sea que, como vemos, siempre es bastante terrible la historia. Pasemos a otro. Bueno, por supuesto, en Matrix también volvemos a plantear el tema del transhumanismo, ¿sí? De seres humanos mejorados, con ciertas capacidades. Recuerden que Neo, Trinity y demás tienen unas capacidades que no tienen los demás, inyectan cosas y aprenden karate o idiomas en segundos. Es decir, hay un ser humano mejorado, un transhumano, un posthumano, evidentemente, que hace que estos iniciados, digamos, tengan características que el resto de la humanidad no tiene. Y por supuesto ahí el fenómeno de la singularidad también, ¿no? Las máquinas llegan a un momento en el cual se autocrean, de alguna forma se prescinden de los seres humanos para continuar. Aprenden entre sí y se crean ellas mismas, ¿no? Pasemos a la siguiente película, ¿sí? Que es Inteligencia Artificial, de Spielberg, ¿no? Una película que también está basada en un cuento, en el sentido de Brian Aldiss, Los superjuguetes duran todo el verano, que es un pequeño cuento del cual la película, por supuesto, toma ciertas cosas, pero después se construye una película que toca eso más allá del cuento, que era un proyecto de Kubrick. O sea, Kubrick quiso hacer esa película toda su vida, no encontraba la tecnología suficiente, hasta que en el año 91 ve Jurassic Park de Spielberg y dice, ahora sí la tecnología permite hacer una película como inteligencia artificial, y entonces más o menos va a proyectar hacerla, pero bueno, hace Ace Wyatt, por suerte, o en todo caso, gracias a Dios, existe Ace Wyatt, y después fallece en el año 99 y Spielberg dice, bueno, como homenaje a mi amigo Stanley, vamos a filmar la película, y hace efectivamente Inteligencia Artificial, que yo creo que no es, sinceramente en mi opinión, no es una gran película. Me parece que ahí Spielberg en ciertas cosas, sobre todo a medida que avanza la película, se va poniendo bastante floja. La última media hora, los últimos 40 minutos me parece que son infumables, pero quizás es más interesante el comienzo, o en todo caso el nudo de la película es más interesante, ese mundo de androides, ese mundo futurista bastante terrible, esa feria de la carne, eso me parece mucho más interesante. Pero ¿qué es lo que va a plantear, ¿no? En todo caso, inteligencia artificial, es decir, la película empieza con el personaje de este doctor, ¿sí? Que es de alguna forma el que va a crear una serie de androides que los seres humanos pueden comprar para llevarse a su casa como si fueran juguetes o mascotas, ¿no? Y lo que va a introducir, tal vez propio de Spielberg, obviamente, es el concepto de amor, la palabra amor, que se va a pronunciar tantas veces en la película, que es precisamente uno de los fuertes de estos robotitos, de estos androides, ¿no? Que es que son capaces de amar y de ser amados, y por supuesto este niño que va a ir a vivir con esta familia enseguida ama profundamente a su mamá, y bueno, la mamá le devuelve ese amor y se crea este vínculo tan especial. Entonces, es una película que introduce, en todo caso, esto que tiene que ver con que la inteligencia artificial puede ser usada para el bien e incluso generar un vínculo entre madre e hijo muy fuerte, ¿no? O sea que no en vano lo hace Spielberg, ¿no? Que ya venía trabajando mucho a los extraterrestres, la inteligencia extraterrestre, en ET, en Encuentros Cercanos,
y los malvados, digamos, también, ¿no? En el caso de la Guerra de los Mundos, pero inteligencia artificial se mete con la inteligencia artificial y en ese sentido, en un primer momento vemos que sirve mucho a los humanos, que en todo caso perdieron un hijo, para tener un androide que los ame profundamente. Por supuesto, después la película va a empezar a irrumpir androides de todo tipo, ¿sí? El androide de Jude Law, los otros androides que algunos son terribles, incluso humanos que empiezan a destruir androides por diversión. Digo, hay toda una cuestión ahí que me parece que incluso se juega con la metáfora de Pinocho, ¿no? De la criatura artificial que quiere cobrar vida, ¿sí? Pero bueno, me parece que la película después se falla un poco y la verdad que los últimos minutos terminan siendo un bodrio terrible. Pero bueno, me parece que es una película que hay que tener en cierta consideración. Otra película de la cual me interesa hablar es Yo Robot, ¿no? Desde ya, que es una película también basada en un texto, en ese sentido Isaac Asimov, que es otro de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX que trabajaron la robótica. Yo Robot es un libro de cuentos, también recomiendo El hombre bicentenario, que también se hizo película, y recomiendo La última pregunta, que es una novela de él también muy buena que va a plantear la inteligencia artificial. Es decir, Isaac Asimov es uno de los tipos que más trabaja con eso. Así como Arthur Clarke se va a especializar en inteligencia artificial, extraterrestre, con una cita con Rama, con El fin de la infancia, con 2001, Asimov, por otro lado, se va a interesar más en los robots. Va a generar esto que son las tres leyes de la robótica, va a generar estos robots que de alguna forma se rebelan contra los seres humanos. ¿Sí? Hay todo un universo en Isaac Asimov que es muy propio del robot y en muchos casos del robot androide, ¿sí? En tanto que ya es un robot antropomórfico. La película creo que tampoco es una gran película, pero bueno, me parece que se puede tener en cuenta como para ir siguiendo esta línea, digamos, que estamos siguiendo de distintos usos de la inteligencia artificial, ¿no? Me parece ahí que se puede ver. Otra película, cual me gustaría en todo caso que nos detengamos, es una película que se llama Trascendencia, ¿sí? Con Johnny Depp, que va a plantear algo, tampoco es una gran película, pero me parece que plantea algo muy interesante, que es qué pasaría si un gran, digamos, genio de la computación fuera capaz de volcar su mente en una gran computadora y que esta computadora continúe aprendiendo y continúe expandiéndose por el mundo hasta que una especie de Clonocular Orbistertius borgiana se apropie del mundo, ¿sí? Entonces el personaje de Johnny Depp lo que hace es volcar antes de morir, el tipo es herido de muerte y antes de morir vuelca su mente a un ordenador y ese ordenador empieza a crecer porque se vale de internet para ir creciendo y por supuesto lo que vemos es que llega un momento en el cual prácticamente el mundo está a sus pies porque se ha hecho prácticamente dueño de todo. No es una gran película, pero esta idea es muy interesante, porque Ray Kurzweil va a hablar, de quien ya hablamos antes, de que él tiene pensado en algún momento volcar su mente a una computadora. Él dice, el día de mañana, a mí me gustaría poder, antes de morir, volcar mi computadora a la máquina, mi mente a la computadora y volverme, por lo tanto, inmortal. Ustedes saben que la inmortalidad es uno de los viejos anhelos humanos, ¿sí? Desde el poema de Gilgamesh, ¿no? Hace 5.000 años, texto sumerio, acadio sumerio, que ya va a hablar de alguna forma de esto que es la inmortalidad, o sea, un viejo sueño de los seres humanos. Pero lo interesante es que en esta película está planteada esta idea, ¿no? Yo vuelco mi mente a una computadora, por lo tanto eso se empieza a replicar y yo de alguna forma me vuelvo inmortal, porque paso a estar en la nube, paso a ser parte de las computadoras, paso a ser parte de las redes. Por lo tanto, es algo que evidentemente me parece que tiene un interés y una supuesta, según Ray Kurzweil, posibilidad de convertirse en real el día de mañana. O sea que atenti con eso. Vamos a otra película, ¿sí? Que esta me gusta más, que es Her, ella, la de Spike Jonze, con Joaquin Phoenix. ¿Por qué me interesa Her? Sí, en todo caso creo que es una gran película en primer lugar, pero por otro lado me interesa mucho porque va a plantear algo. Piensen ustedes lo siguiente. Hay dos grandes distopías en el siglo XX, ¿sí? 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley. ¿Qué es lo que pasa? En 1984 se parece a todo esto que venimos diciendo, o sea, un futuro terrible, donde todo, digamos, es pesimismo, donde los estados, los gobiernos, las corporaciones nos gobiernan y nos destrozan, ¿sí? Bien sea el mundo de 1984 o bien sea el mundo de Terminator o de Matrix. O sea, el futuro es terrible, va a plantear la mayoría de las películas, incluso por eso decía 1984. Es una opción, una alternativa, son utopías terribles. Ahora, ¿qué pasa con Mundo Feliz de Huxley? Plantea un futuro en el cual todo pasa por el goce, por el disfrute, por el placer, por el hedonismo. Por lo tanto, uno dice, ¿no estamos hoy en la vida real más cerca de eso? Es decir, ¿algún gobierno, algún estado está pensando en este momento en convertirse en un estado como el de 1984?
Dejemos de lado Corea, dejemos de lado países terriblemente autoritarios que pueden ser cada vez menos y pensemos en Occidente, pensemos en las democracias donde esta sociedad capitalista que de alguna forma nos permite tener todas las plataformas en nuestro televisor espectacular de 65 pulgadas, internet con miles de opciones de entretenimiento, celulares espectaculares, viajes, ser turistas por todo el mundo, es decir, la sociedad del disfrute y del goce. Y sin embargo, eso nos tiene de alguna forma presos, de alguna forma nos condiciona, nos controla. Entonces, ¿no se parece más la sociedad actual al mundo que plantea Huxley que el de Orwell? Yo creo que sí. Es decir, hoy nos están matando de entretenimiento, nos están matando de goce y de placer, con todo lo que podemos hacer, ¿no? Todas las alternativas que tenemos de entretenimiento, de consumo, nos están volcando un poco en esa dirección, ¿no? Los shopping centers, las compras por internet, viajar por todo el mundo. Entonces, vemos que hay algo que tiene que ver con que parece como que nos tienen agarrados de esto que es el consumo, y ahí entramos un poco en esto que es ese mundo de un mundo feliz. Y la película, Her, lo que va a plantear es qué pasaría si encima de eso nos empezamos a enamorar de esas máquinas. O sea, qué pasaría si encima de ese consumo en el cual yo vivo en un gran estado de confort, yo me empiezo a enamorar del sistema operativo. El sistema operativo en Her no va a ser nada más y nada menos que Scarlett Johansson. Uno dirá, ¿cómo no enamorarse en ese caso? Pero lo cierto es que nos damos cuenta que lo que plantea, la trampa que plantea esto, es que nosotros empezamos a estar controlados por las máquinas, ya que no solamente las utilizamos como podemos utilizar el celular o una computadora, sino que encima nos vinculamos afectivamente con ellas y quedamos casi condicionados porque estamos enamorados de esa máquina, porque esa máquina, como nos conoce, nos enamoró, porque sabe que nos gusta, cómo nos gusta que nos traten, sabe que lo que queremos que nos hagan, lo que queremos que no nos hagan, lo que queremos que nos digan y lo que queremos que no nos digan. Por lo tanto, la máquina nos conoce tanto que a través de una voz muy sensual como la Scarlett Johansson, logra enamorarlo a Joaquin Phoenix, al personaje de Joaquin Phoenix, y por supuesto lo empieza a tener súper agarrado. Recuerden esa escena en la cual él se le desconecta por un segundo el sistema operativo y se vuelve loco. Y después cuando vuelve a reconectarlo, se da cuenta de que el Scarlett Johansson, el sistema operativo, en ese momento está, digamos, charlando con 8.000 personas y está enamorada, digamos, de 3.000 más. Por lo tanto, este sistema operativo resulta no solamente que lo único que falta es que le mete los cuernos a la computadora, el sistema operativo, sino que entre otras cosas vemos que es capaz de vincularse con miles de seres humanos que creen efectivamente que están manteniendo una historia de amor, una historia romántica con un sistema operativo, cuando el sistema operativo lo está manteniendo con miles de personas. Digo, es bastante terrible eso, porque en el fondo uno se da cuenta que eso sí es posible, que no es tan difícil enamorarse de una máquina, que no es tan difícil enamorarse de algo que nos dé un poco de afecto, de comprensión, y que esto es perfectamente lograble por una inteligencia artificial, que nos conoce bien porque estamos todo el día en redes y por lo tanto el me gusta, la foto, el posteo en Facebook, Instagram o Twitter hace que una inteligencia artificial se vaya alimentando de eso, nos vaya conociendo y el día de mañana diga, bueno, este personaje es así, lo voy a enamorar utilizando tal y tal recurso. Y por lo tanto ahí ya entramos en un territorio bastante complicado porque yo creo que en ese sentido la cosa está bastante cerca de ser real. O sea que me parece que la cosa en este momento va más por el lado de Her que por otro lado. Pasamos a la siguiente pregunta. Her, siguiente película, recomiendo. Vean Her, se consigue, creo que está en Netflix. Véanla, paradójicamente está en Netflix. Véanla, creo que es una muy buena película y además plantea esto que me parece súper interesante. Pasemos a otro ejemplo, ¿sí? Que es, me parece también una película de la cual se habló mucho últimamente, que es Ex Machina. Que va a plantear esta idea de un muchacho, un gran programador, que gana en su empresa algo así como una especie de concurso y le permiten ir a pasar unos días con el fundador, CEO, creador de la empresa, que es una especie de genio de la informática, que se lo lleva a su casa en medio de las montañas y le revela, le muestra que ha inventado unas criaturas, unos robots androides, con inteligencia artificial, por supuesto, que son de un nivel súper avanzado. Aquí asistimos a algo que me pareció muy interesante, además, que es que pareciera como que por momentos la película, más que plantear el vínculo entre este muchacho recién llegado y el robot, que es una muchacha, que en un momento se viste de mujer y resulta ser incluso muy atractiva, por lo tanto aparece esta posibilidad nuevamente de vincularse afectivamente con una máquina, incluso de enamorarse, de desearla. Por supuesto, todo muy manipulado porque la otra no deja de ser una máquina y sabe cómo entrarle a este muchacho. Pero me parece que en el fondo Ex Machina también va a plantear algo que trasciende la película, que es que efectivamente plantea algo que es la vinculación entre cierto tipo de hombre y cierto tipo de mujer. O sea, como que al tiempo que plantea el tema de las máquinas, va a plantear también los vínculos entre los seres humanos, sobre todo entre ciertas mujeres, digamos, con más carácter,
más empoderadas, como se dice ahora, y cómo de alguna forma los hombres por momentos pareciera que le tenemos miedo a cierto tipo de mujer, a cierto tipo de mujer con más carácter, con más personalidad, y eso es un poco también lo que va a plantear la película, es decir, ante ciertas personalidades femeninas parece como que los hombres se achican un poco, es decir, como que no saben cómo tratarlas. Bueno, eso también va a estar dando vueltas por Ex Machina. Pero básicamente en Ex Machina volvemos al test de Turing, volvemos a la inteligencia artificial y de todas estas cosas que vienen de alguna forma concatenadas a la inteligencia artificial, ¿sí? La nanotecnología, lo que es el machine learning, el deep learning, esto que tiene que ver con las máquinas que aprenden, esto que tiene que ver con las redes neuronales, es decir, con de alguna forma estas conexiones que hay entre computadoras que hacen que las computadoras se alimenten, digamos, de la red, con lo cual aprenden de una forma exponencial y prácticamente nos superan a todo nivel en lo que tiene que ver con conocimientos. Es decir, todo esto, el Big Data, ¿sí? Esta posibilidad de que se acceda a millones de datos y por lo tanto hace que cualquier computadora tiene un acceso, cualquier inteligencia artificial tiene un acceso a millones y millones de datos que nosotros los seres humanos no tenemos, por lo tanto su capacidad para procesar información es infinitamente superior. Es decir, fíjense cómo todas estas disciplinas empiezan a avanzar juntas y por supuesto dan como resultado inteligencias artificiales súper evolucionadas, súper avanzadas, al punto de que ya hablamos o podemos llegar a hablar de superinteligencias artificiales. También creo que vale la pena ver Ex Machina. Para terminar, si habíamos dicho Blade Runner 2049, recomiendo, ya es una de las últimas tal vez películas que me parece que tocan el tema de manera interesante. Es muy interesante ver, por ejemplo, esa escena que se repite en Her, ¿no? De cuando el personaje protagonista vive con una mujer, que en principio es una construcción también una holográfica, es como si dijéramos una proyección, que por supuesto no puede tocar. Algo similar va a pasar en Her entre el protagonista y su sistema operativo. Entonces llaman a una tercera, que es una mujer de carne y hueso. Esta proyección va a tomar posesión de ese cuerpo real y por un rato el protagonista va a poder tener una relación, digamos, carnal, física con esa otra criatura. Es una escena simétrica, está en Her y está en Blade Runner 2049. La diferencia es que en Her uno es humano y el otro es una máquina y en 2049 hay una criatura humana, digamos, pero su mujer en todo caso también es una criatura proyectada, por lo tanto estamos en un matrimonio que es una creación también completamente artificial. En Her es un ser humano y su mujer que es un sistema operativo, o su enamorada que es un sistema operativo, o sea, habría ahí una diferencia. Lo que digo es que es bastante similar en sentido y me parece que plantea un poco esta posibilidad, ¿no? De interactuar, digamos, afectivamente o sexualmente seres humanos con máquinas. Como para ir terminando, ¿sí? Se hizo larga la clase, pero bueno, ya en todo caso podemos volver sobre esto. Pensar en algunas reflexiones, y no me gustaría quedar con un mensaje negativo, me gustaría más bien ser positivo, pero yo digo, si uno se remite, por ejemplo, a la definición que hace Wikipedia, si quiere, de lo que es inteligencia artificial, se encuentra con que dice que es efectivamente un intento de imitar, ¿no? La inteligencia artificial intenta imitar la inteligencia humana. O sea que uno ya dice, bueno, evidentemente se está llegando cada vez más a ese grado de imitación, cada vez más perfecto, cada vez más grande. Y yo cuando me hablan de imitar, yo que vengo un poco del palo del arte, del cine, de la literatura, pienso en que el arte y este concepto de imitación, este concepto de mímesis, se viene trabajando desde Aristóteles, es decir, ya en Aristóteles en su poética habla de la mímesis, en tanto la tragedia, dice Aristóteles, intenta copiar ciertas pasiones humanas, no intenta que se copien en el espectáculo teatral, se utilice esto que es lo mimético, se utiliza esto que es la imitación, para que el arte, de alguna forma, permita a los seres humanos vivir experiencias reales, en tanto no deja de ser un artificio, un espectáculo. Durante siglos el arte fue mimético, ¿sí? Nos remitimos a la pintura, el arte siempre copió las figuras humanas, es decir, los retratos que vemos durante miles de años son copias de figuras humanas, mejores o peores, pero son miméticas de la realidad, de la naturaleza. Ahora, ¿qué va a pasar? En el siglo XIX, con la invención de la fotografía, tenemos que los pintores empiezan a decir, epa, este aparato copia la realidad mejor que nosotros, por lo tanto, ¿para qué vamos a seguir copiando la realidad si esta máquina lo hace mejor? Entonces, vemos que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la pintura se independiza de la mímesis. Es decir, empieza a surgir la pintura abstracta, surge el cubismo, surgen los distintos movimientos artísticos del siglo XX, el arte conceptual, el minimalismo, etcétera, etcétera, que no pretenden imitar la realidad, que son abstracciones, es decir, buscan superar eso que es la mímesis. Es decir, el arte, de alguna forma, durante mucho tiempo fue mimético para luego dar lugar a otra cosa. Ahora bien, si la inteligencia artificial hoy en día nos la definen como mimética y el día de mañana es capaz de pasar a hacer otra cosa, ¿qué cosa será esa? Eso es lo que
me deja a mí, por supuesto, pensando. Cuando pueda abandonar la mímesis, la inteligencia artificial, es decir, copiar la inteligencia humana e independizarse y pasar a hacer otra cosa, no quiero ni pensar. En fin, vamos a cerrar acá. Los dejo en todo caso, si les interesa la propuesta, pensando por ahí. Yo no quiero terminar de forma pesimista esta idea, o esta historia en todo caso, o esta clase, por lo tanto, me gustaría pensar en que la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos puede ayudar a todos en nuestro trabajo. Cada uno tiene que aprender a manejarla, tiene que saber que esto llegó, que esto se va a quedar, que esto recién empieza, que esto va a dar lugar a un millón de posibilidades, que va a enriquecer nuestro trabajo, que va a enriquecer nuestras capacidades profesionales. No hay que tenerle miedo, sino que hay que acercarse a ella y hay que aprender a usarla. O sea, hay que aprender. Tenemos que aprender y seguir aprendiendo. No podemos renunciar a este tipo de cosas porque nos quedamos atrás en el tren de la historia. Tenemos que aceptar que las tecnologías llegaron para quedarse y que nuestras vidas no solamente pueden, desde el punto de vista profesional, digamos, me limito a eso, pueden ser mucho mejores, sino que nosotros, que estamos en un país, yo hablo desde Buenos Aires, Argentina, que tenemos tantos problemas de educación, que si encima nos resistimos y dejamos que esto pase y no nos hacemos cargo, nos pueden pasar por encima. Entonces es muy importante que entendamos que esto es una herramienta fundamental, que tiene que estar en los colegios, tiene que estar en las universidades, tiene que estar en el mundo profesional, porque es algo que nos va a permitir desarrollarnos y crecer muchísimo. Por eso digo, no le demos la espalda a esto. Esto existe, es real, utilicémoslo. Aprendamos a usarla y por supuesto no dejemos de aprender, ya que esto tiene todos los días cambios, avances y va evolucionando sin parar. O sea que transmito esa idea final para darle un toque de optimismo a la charla después de tanto Matrix y Terminator. Bueno, espero que lo hayan pasado bien. Seguiremos una próxima clase, tal vez con este tema, tal vez con otro, pero no estaría mal retomarlo. O sea que nos vemos pronto. Gracias por estar ahí, nos vemos. Chao.